Hoy vamos a hablar sobre una enfermedad bien frecuente, tanto en mujeres como en varones, pero obviamente nos vamos a enfocar en la parte femenina porque nuestra invitada es una ginecóloga. Es acerca del virus del papiloma humano. Sabemos que es una patología bien común desde temprana edad, cuando ya los adolescentes inician vida sexual activa, que se puede contraer por relaciones sexuales y que en muchas ocasiones son asintomáticas. Entonces el paciente se vuelve un portador asintomático que va a contagiar a un sinnúmero de personas dependiendo del número de parejas sexuales que tenga. Doctora, nos gustaría saber algunas características del virus. En el caso del virus de papiloma humano, existen más de 100 serotipos de él, dentro de ellos unos más oncogénicos y otros menos oncogénicos. ¿Qué significa eso? De que unos tienen poca probabilidad de generar cáncer a diferencia de otros, que el periodo de progresión de esta enfermedad hacia cáncer es muchísimo más corta y muchísimo más rápida y son de manera silenciosa. Dentro de los de bajo grado menos oncogénicos tenemos el virus 611 que generan solamente verrugas y posteriormente pueden desaparecer. Dentro de los más oncogénicos, los más relacionados el 50% de los cánceres están relacionados con la parte de los serotipos 16 y 18. En su experiencia como ginecóloga, ¿qué grupo etario es el que atiende más frecuentemente con este tipo de infecciones? Entonces, son personas con vida sexual activa, principalmente entre 18 y 45 años, son personas con múltiples parejas sexuales, los que corren más riesgo de esto, pacientes con antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, ya sea herpes, VIH, están más propensos a desarrollarlo, que tengan parejas en riesgo o hombres de riesgo, la pareja masculina que tenga múltiples parejas sexuales, que tenga mucha promiscuidad en la parte de la pareja, están más expuestos a esto. Decíamos al inicio que una buena parte de los pacientes no presentan ningún síntoma. Cuando ya se empiezan a manifestar, ¿qué tipo de lesiones y a qué nivel se pueden presentar? Entonces, así es, la mayor parte de los pacientes son asintomáticos en las primeras etapas, porque la historia natural de la enfermedad para convertirse en cáncer pasan en promedio de 10 a 15 años para tener una lesión cancerosa, pero previo a eso, en dependencia del serotipo que ellos presenten, pueden presentar verrugas a nivel genital y ya una vez instaurado podemos encontrar lesiones a nivel de cuello, cambios a nivel de la histología de que los detectamos a través de las pruebas de tamizaje. Podemos encontrar lesiones exofíticas, quiere decir una lesión externa a nivel de cuello que sangra, que tiene mal olor, que tiene secreciones y ya en etapas más avanzadas tumoraciones, retención urinaria, hidronefrosis. La parte de los tejidos se vuelven más sólidas, pierden la parte de su contextura suave de manera normal. Entonces contamos con una lesión pétrea nosotros desde el punto de vista de la examinación ginecológica. Además del examen físico, que sabemos que es fundamental para establecer el diagnóstico, ¿cuáles son los medios diagnósticos que usted utiliza para hacer un diagnóstico de virus de papiloma humano? Entonces, en primera instancia, todas las mujeres, posteriormente, después de los 6 meses de la primera relación sexual, deberíamos realizarnos un Papá Nicolau y realizarnos posteriormente un Papá Nicolau actual. La sensibilidad de para la parte de la detección de lesiones precancerosas o lesiones cancerosas es solamente del 41 a un 50%, pero ya cuando tenemos procesos de inflamación severa, nosotros tenemos que hacer otros estudios complementarios como son la inspección visual con ácido acético, que eleva la parte de la detección hasta un 75%, sumado podemos realizar una colposcopía biopsia, que no es más que la misma inspección, como que tal la estamos colocando como al momento del Papa Nicolau, en una posición ginecológica, y a nivel de cuello vamos a colocar ciertas sustancias que deshidratan y tiñen la parte de las células cervicales en la unión escamocolumnar, donde se da la zona de transformación. ¿Qué quiere decir esto? Donde aparecen las lesiones en primera instancia y así podemos detectar lo que es la parte de la lesión, tomar pequeños trocitos de tejido, enviarlos a patología y determinar qué tipo de lesión presenta la paciente. Pero hay otras pruebas. Las otras pruebas son lo que es la parte de la prueba de el serotipaje de BPH, que con esto las personas
pueden determinar si tienen un tipo oncogénico de alto grado o de bajo grado, y así la parte de la conducta terapéutica. Doctora, hablaba al inicio de que los serotipos 16 y 18 son bastante frecuentes, y ¿cuánto tiempo pasa después de que se le diagnostica el virus del papiloma humano a una mujer para hacerse una lesión cancerosa? La historia natural normal va de 10 a 15 años, sin embargo, eso no va a depender solamente del tipo de virus, sino del grado de inmunidad de la paciente. Hay momentos de que si nuestro sistema inmunitario se encuentra deprimido, la progresión de este es muchísimo más acelerado y puede progresar de 2 a 5 años. Existe en el mercado un sinnúmero de medicamentos que se venden incluso sin receta médica, doctora, y que se están usando desde hace muchísimo tiempo. ¿Y qué nos puede decir al respecto del uso de la podofilina, que se usaba desde los años 80, y del ácido tricloroacético? Entonces, la aplicación de esto sobre la parte de las lesiones permite la destrucción de las verrugas, pero tienen que ser en varias sesiones, en dependencia si el tamaño de las verrugas es bastante grande. En muchas ocasiones, si los pacientes no se lo aplican de manera correcta, pueden generar quemaduras alrededor, entonces tienen que tener una orientación por una persona que conozca del tema, que le enseñe cómo se lo van a aplicar. Sí resulta, pero depende del tamaño de la lesión y el número de sesiones en dependencia de cómo va evolucionando la parte de la lesión en su tratamiento. Doctora, ¿y esta infección por VPH tiene cura, o ya una vez infectado el paciente ya es portador de por vida? Una vez infectado es portador de por vida. Lo que hacemos es tratar de determinar la presencia de lesiones y tratarlas para que ellas no progresen a la parte de cáncer, pero no puedo eliminar por completo la parte de carga viral, pero sí puedo reducirla al mínimo con la parte de cambios en estilo de vida, la parte de las pruebas de tamizaje, el uso de inmunomoduladores a nivel del sistema inmunológico, y eso va a permitir que tenga una mejor calidad de vida y que la parte de las lesiones no se presenten durante el lapso de su vida. Yo puedo vivir con un VPH toda mi vida, pero no necesariamente puedo tener una lesión, pero una vez infectada ya no se radica a 0% en nuestro cuerpo. Eso es importante que la población maneje, doctora, porque usted sabe que muchas personas tienen una vida sexual muy activa con diferentes parejas sexuales, y el hecho de no portar lesiones evidentes no significa que no sigan teniendo el virus. Doctora, y sobre la vacuna del VPH, ¿la tenemos disponible en el país y cómo se aplica? Entonces, en el caso de la vacuna sí está disponible en el país. Está destinada para pacientes en edad pediátrica de 9 a 14 años, y en el caso de mujeres menos de 26 años. Se aplica 3 dosis, pueden ser 2 esquemas. El primer esquema es de 3 dosis y puede utilizarse también en esquema de 2 dosis. El esquema de 3 dosis es al 0 mes, quiere decir hoy es mi día 0, de aquí a 2 meses me aplico la segunda dosis, y de mi día 0 a 6 meses posteriores me aplico la tercera dosis. O puede ser un día 0, utilizando el esquema de 2 dosis, un día 0, y posteriormente aplico a los 6 o 12 meses una segunda dosis. Y eso está recomendado por su distribuidora. Y ya las pacientes que evolucionan a un cáncer, ¿cuál es el cáncer más común? ¿A qué nivel se da? El cáncer invasor se da específicamente en el caso del cáncer cervicuterino, que es el que nosotros detectamos de forma de tamizaje. Se da a nivel de la unión escamocolumnar, quiere decir, nosotros observamos de la parte externa la parte del exocervix, pero en la parte interna nosotros tenemos otro tipo de tejido que se llama un epitelio columnar. Entonces ahí hay una zona que se llama zona de transformación, donde se juntan los dos. Entonces, más allá de 7 milímetros de profundidad ya es un cáncer invasor. ¿Y qué nos puede decir al respecto del uso de métodos de barrera? Por ejemplo, el uso del preservativo es bastante efectivo para no contraer la infección. Así es bastante efectivo porque protege completamente en la parte del pene si nuestra pareja tiene lesiones o es portador de VPH.
protege al momento de tener lo que es la parte del coito. Sin embargo, si tiene lesiones a nivel de testículo o a nivel de lo que es la parte del pubis, sí podemos lesionarnos si tiene una puerta de entrada y posteriormente nos aparecen verrugas. Sabemos que también por el tipo de prácticas sexuales hay lesiones orales. ¿Cómo se tratan ese tipo de lesiones? Entonces, a nivel oral podemos utilizar lo que es la parte de soluciones que vayan desintegrando lo que es la parte de la lesión, o podemos recurrir a la parte de cauterizaciones. ¿Y aproximadamente qué porcentaje de pacientes evolucionan a la forma de cáncer? Depende en qué momento nosotros lo captemos, porque en dependencia de la parte de los tratamientos que nosotros realicemos, así va a ser lo que es la regresión, progresión o persistencia de la lesión. Para eso tenemos que hacernos la parte del tamizaje. ¿Qué quiere decir? Si yo detecto una lesión de bajo grado y yo le realizo la parte de su tratamiento, yo le voy a dar seguimiento a ese paciente durante 2 años para ver si persiste, si regresó, si hubo una regresión de esa lesión o si hubo una progresión hacia una lesión de alto grado. Y en dependencia de esto, va a ser lo que es la evolución de la enfermedad en la paciente. Entonces, no todas. Si, por ejemplo, si yo detecto una paciente en una neoplasia de alto grado, esa tiene 12% de probabilidad de desarrollar un cáncer invasor. Excelente. Si no la detecto de forma oportuna. Excelente, doctora, su participación. Queríamos saber sus números de contacto y cómo aparece en redes sociales. Entonces, en redes sociales me pueden encontrar como consultorio ginecológico doctora Lezama. Atiendo en Masaya, en la Clínica Médico Integral Dr. Eduardo Mendoza In Memoriam, y aquí en Managua, en Centro Tercer Milenio. Previa cita, mi número de contacto es el 8451-0446. Estamos a la entera disposición, a la orden. Una mujer tratando a otra mujer para que ustedes se sientan con más confianza. Al final son temáticas muy importantes que a veces nos da bastante pena a las mujeres llegar a un lugar y decir, mire, necesito saber sobre algo, pero son cosas necesarias, la prevención ante todo para evitar una complicación mayor. Muchas gracias, doctora, y continuamos con más de su revista Primera Hora.